Latero FM, la fuerza del norte. Vamos con otros temas, aparte de lo del sismo del fin de semana. A mí me tiene, no es preocupado, pero me tiene, digámoslo así, me tiene atento esto que está pasando entre el PC y el FA, o sea, el Frente Amplio. La difícil vialidad política, porque, ¿sabe por qué? Porque aquí la DC, queramos o no, de nuevo entra a jugar en todo esto. Sí. Bueno, mira, digamos que ya hay aires de cierto nerviosismo. Claro. Respecto de cómo va a enfrentar la oposición, la ex nueva mayoría del Frente Amplio, en las próximas elecciones. Claro. Y en esto, obviamente, yo no tengo ninguna duda que se van a poner de acuerdo, son cosas de poder. Ya. Digamos, en esto hay piedra en el zapato en la oposición, y que tiene que ver más bien con una mirada ideológica de cómo, digamos, particularmente la izquierda, la centroizquierda o la izquierda más rígida, más dura, ven el actuar de la democracia cristiana, a un sector de la democracia cristiana y a un sector del Partido Radical que ha estado votando con el gobierno en los últimos proyectos importantes. A propósito de la ley de migraciones, que ocurrió la ley pasada, digamos, el Frente Amplio se enoja, y particularmente porque algunos votos de la democracia cristiana y del Partido Radical sirven finalmente para que el gobierno apruebe su proyecto de migraciones. Y eso enoja a una parte importante de la oposición, preguntándose si acaso efectivamente son oposición. Y acá yo creo que hay un tema muy, muy interesante, porque se abre una caja, digamos, de Pandora respecto a saber qué finalmente va a pasar con esto. Porque lo que comentábamos el viernes pasado en otras razones de Estado respecto a que si acaso el Frente Amplio efectivamente va a respaldar el acuerdo administrativo político que tomaron al inicio del gobierno, del Congreso, para repartirse las comisiones. Y yo creo que la democracia cristiana, ahí, Pepe, a mi juicio, está buscando perfilar su punto. Yo creo que la democracia cristiana perdió su punto, perdió una gran cantidad de militantes, bueno, hace muchos años que lo viene perdiendo, pero particularmente cuando se alió con el Partido Comunista en las últimas elecciones de Michelle Bachelet. Y yo creo que ahí, cuando fueron nueva mayoría, que era la concertación más el Partido Comunista. Entonces, yo creo que como se ve desde el Partido Comunista, la democracia cristiana ha hecho esfuerzos, digamos, por ir a un punto de mediación entre el gobierno y la oposición, y ha terminado por respaldar a algunos de sus dirigentes, algunos de sus diputados y senadores, proyectos del gobierno. Ahora, no se trata, y acá en esto de la política hay que tener mucho cuidado, porque en el fondo, cuando uno tiene una oposición homogénea, en este caso no hay una oposición homogénea, hay muchos partidos de distintos que van desde un centro-centro hasta una ultra-izquierda, obviamente se producen circunstancias muy, muy difíciles de poder concebir, de poder aunar, de poder negociar. No se le puede pedir finalmente a un partido comunista o un Frente Amplio, ¿ya?, que estén todas con la democracia cristiana, o al revés. Una declaración muy interesante que hace ayer el actual presidente del Partido Comunista, ayer, importante líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Telier, hace ver que tienen una discusión bien seria respecto a esas circunstancias. Si bien se dicen palabras políticas de buen sentido que no llegan tanto, se nota en la conducción de la mirada de la izquierda más ruda, desacuerdos y molestias con la democracia cristiana por lo que está ocurriendo. Y por otra parte, también hay que entender que la política no es blanco o negro. ¿Te fijas? Y si bien es cierto, hay circunstancias que en la política muchas veces tiene que ser blanco o negro, está de acuerdo o no está de acuerdo, la política permite esos matices de grises, ya que es cómo nos ponemos, cómo acordamos tal cosa. Entonces, no es porque una parte de la oposición, en este caso el Frente Amplio, o el Partido Comunista, o el Partido Socialista en algunos casos, o el PPD, quieran algo, para que todos los demás estén de acuerdo. Eso se negocia entre ellos, ¿ya? Entonces muchas veces dicen que lo que conversan en negociaciones, en las comisiones, termina diluyéndose en la sala. Y claro, yo creo que ahí hay un problema serio, porque en el fondo no todas las leyes, ¿ya?, significa que van a haber acuerdos permanentes en todo lo que dice el gobierno o la oposición. Hoy día la oposición tiene mayoría,
pero eso no significa que teniendo mayoría en el Congreso vayan a votar siempre todos iguales. Entonces ahí hay un convencimiento, a ellos les falta un poder de negociación interno que está haciendo que obviamente algunos votos de la Democracia Cristiana y el Partido Radical hasta ahora, porque también han habido del PPD en algunos casos, pero si entre ellos no hay acuerdo, si entre ellos no hay conversación y si entre ellos no dirimen efectivamente lo que hay, obviamente ya no se van a poder sumar, porque ¿qué es lo que pasa? El éxito político de lo que de lo que la oposición quiera en el Congreso, ya no se lo va a llevar la Democracia Cristiana cuando voten que no o que sí a un asunto que le interese a la oposición. Entonces lo explico. En el fondo es decir, si esto ocurrió fue porque el Frente Amplio lo planteó o porque el Partido Comunista sí lo quería. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, qué bueno que la Democracia Cristiana se haya anexado a lo que el Partido Comunista o el Frente Amplio o el PS quería. ¿Te fijas? Entonces, dentro de ellos, bueno, ¿quién se lleva la virtud del respaldo político de esto? ¿Dónde está, la recogida de votos, el acuerdo? Y la Democracia Cristiana sabe, ¿ya?, que entre estas circunstancias ellos quedan más desmejorados dentro, porque las posiciones más rudas, más a los límites, no fueron acogidas, por eso que la Democracia Cristiana las rechazó. Y eso significa que entre ellos, entre la ex nueva mayoría y el Frente Amplio, faltan muchas horas de conversación, ya de negociación, para saber hasta dónde pueden estirar el chicle para que finalmente la Democracia Cristiana no solamente vaya a parar el dedo, sino que también tenga un protagonismo, porque, como lo hemos dicho muchas veces también acá en Razones de Estado, ojo cómo se trata los votos de la Democracia Cristiana, porque esos votos son importantes para la aprobación de las leyes. Entonces, si finalmente no hay un trato previo que convoque a una comunicación expedita, que diga, bueno, hasta acá podemos llegar y hasta acá podemos votar, todo lo que sea, con el tejo pasado a eso, obviamente la Democracia Cristiana o algún sector de la Democracia Cristiana y el Partido Radical lo van a rechazar. Yo me imagino que hoy día en el almuerzo que tiene el presidente del Partido Radical con el gobierno, se van a arreglar varios casos que hoy día están en discusión, las leyes tributarias, lo que es lo que tiene que ver con la educación o con el mérito justo para temas de educación, el tema de la jibia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese trato falta internamente dentro de la oposición, porque aún asumiendo que al final del camino todos van a estar de acuerdo, en la discusión de las leyes se está viendo un claro beneficio para el gobierno, que nos da cuenta de que el gobierno tiene oposición en el Congreso, y eso es lo que hoy día molesta en términos de lo que son las negociaciones, Pepe. Es todo un tema. Bueno, la ADC, aunque algunos no quieran, siempre va a estar ahí por ABC motivo, va a ser relevante. Tienen los votos suficientes para ser respetada. Claro. Y eso significa que cuando se tienen los votos suficientes, las otras personas que están al frente dicen, bueno, somos mayoría, están ahí en la Democracia Cristiana, sí, pero con los votos de ellos aprobamos las leyes, si los votos de ellos no las aprobamos. ¿Cuál va a ser nuestra conducta con ellos? Y ese es un tema que tienen que conversar claramente, porque aparte de estar vapuleada y muy disminuida, la Democracia Cristiana todavía tiene el poder para poder discernir dentro del Congreso las leyes. Tiene, como se dice en buen chileno, en este minuto el sartén por el mango. El más claro ejemplo, el último proyecto con respecto a tema migratorio, que se aprobó finalmente con votos de la ADC y también de los radicales. Así es, pues. Entonces, ojo a tener cuidado con eso, porque parece que no han tomado en consideración, parece que la oposición en general no está sintonizando con eso. Es importante que se nos diga, porque si sigue sintonizando con esto, el gobierno va a mostrar una serie de éxitos al final de su mandato, que lo más probable dé pie a otro gobierno de derecha, y eso me imagino que la gente de la oposición en el Congreso no lo quiere. Madero FM, la fuerza del norte.